Este sábado, día 25 de abril, la Cofradía de los Estudiantes mantiene señalado en su calendario de actos y cultos la tradicional celebración de Acción de Gracias. Y aunque quizá muchos albergamos la posibilidad de poder reunirnos físicamente para estas fechas, la pandemia nos lo impide. De alguna manera, la celebración de hoy refleja a través de las lecturas el ánimo de muchos. Nos encontramos perdidos y desesperados. Al igual que los discípulos, hemos podido caer en la zozobra y hacemos preguntas para las que no encontramos respuesta. Pero justo en aquel momento ellos vieron a Jesús y gracias a ese encuentro resolvieron todas sus dudas y misterios. Con esta idea de encuentro y reencuentro permanente con Jesús en la Eucaristía, para compartir su cuerpo, su sangre y su palabra, comencemos esta sencilla celebración de la palabra para dar gracias, porque todos tenemos grandes motivos por las que darlas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice, refiriéndose a él: Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos, y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñará el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se goza mi entraña, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonará en la región de los muertos, ni dejará a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñará el sendero de la vida. Me enseñará el sendero de la vida, me saciará de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñará el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Querido hermano, puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres,
pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo, y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que, por medio de él, creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo crucificaron? Nosotros esperamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de nuestros hermanos fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Y acerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hermanos, en esta tarde de sábado solíamos celebrar la misa de acción de gracias, pues por el desarrollo de la Cuaresma y de la Semana Santa. Y comentaba con Luis Morales y decía, pues en plano un poco así jocoso, es bueno pues mantener el humor en estos días tan complejos y tan complicados. Pues sí, es una acción de gracias lo que vamos a hacer, porque ha sido una Semana Santa especial, una Cuaresma especial, y todo sucede si lo miramos desde la perspectiva de Dios para bien, si aprendemos de eso. Lo que pasa es que el ser humano es de dura cerviz, eso ya lo sabemos todos.
rápidamente olvidamos. Hoy es el hermoso relato, el Evangelio nos habla de ese hermoso relato de los discípulos de Emaús, de esa experiencia vivida por dos seguidores de Jesús que caminan desde Jerusalén hacia la pequeña aldea de Emaús, a unos 8 kilómetros a distancia de la capital. La verdad es que el evangelista lo hace con tal maestría que nos ayuda a reavivar nuestra fe en Cristo resucitado. Los dos discípulos de Jesús se van alejando de Jerusalén, caminan tristes y desolados. Cuando lo han visto morir en la cruz al Señor, pues en su corazón se ha apagado la esperanza que habían puesto en Él. Sin embargo, continúan pensando en Él, eso es fundamental, continúan pensando en Él. Hay algo ahí, un rescoldo. No lo pueden olvidar, el encuentro con el Señor, sea como sea, no se puede olvidar. Por eso cuando se siembra una pequeña semilla, antes o después puede florecer. Pueden pasar los años, pero puede florecer la semilla de la fe. Claro, ellos piensan, ¿no habrá sido todo una ilusión? Se han venido abajo las expectativas que habían puesto en el Señor. Su muerte parece la culminación de un gran fracaso. Aquí ya tenemos un elemento importante para pensar en nosotros. Ellos huyen a una aldea en busca de su tranquilidad, de una tranquilidad del alma, del espíritu. Les faltó la fe en las palabras del Señor, en aquellas palabras que anunciaban precisamente la pasión. Quizá muchas veces también nosotros nos hemos sentido cansados o frustrados. Quizá muchos de vosotros os habéis sentido especialmente frustrados en este tiempo. Y a veces la tentación puede ser huir y refugiarse en algo seguro. Pero ¿quién nos sacará de esta situación? El primer elemento es ese. Muchas veces buscamos la huida, pero ¿quién nos puede sacar de ahí? ¿Quién nos puede sacar de un túnel, de un bache? Mientras conversan y discuten de todo lo vivido, Jesús se acerca y se pone a caminar con ellos. Sin embargo, los discípulos no lo reconocen. Aquel Jesús les parece ahora un caminante extraño. Yo diría como esa persona que ha convivido con nosotros años y se empieza a alejar de nosotros y un buen día nos parece un extraño. No lo reconocemos o no la reconocemos. Jesús se une a su conversación. Los caminantes lo escuchan primero sorprendidos, pero poco a poco algo se va despertando en su corazón. No saben exactamente qué les está sucediendo. De hecho, más tarde dirán, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Los caminantes se sienten atraídos por la palabra de Jesús. Llega un momento en que necesitan su compañía. Y este es el gran mensaje, uno de los grandes mensajes del relato. Cuando acogemos a Jesús como compañero de camino, sus palabras despiertan en nosotros la esperanza perdida. Pero hay que acogerlo como compañero de camino. Jesús poco a poco se ha ido convirtiendo en un personaje extraño e irreconocible para muchos cristianos, no lo olvidemos. Lo más que saben o sabemos es reconstruir de manera parcial y muy fragmentaria, a través de lo que hemos escuchado a predicadores en una catequesis, ciertos elementos de la historia de Jesús. A lo más que llegan muchas personas. Sin duda, la homilía de los domingos cumple una tarea insustituible, está claro, pero es insuficiente. Tenemos que ponernos en contacto directo y vivo con el Evangelio del Señor. ¿Cuánto hay que insistir en esto? Eso es una necesidad para el camino de la fe, para la conversión. No basta simplemente escuchar una homilía o una charlita. Hay que ponerse en contacto con el Evangelio. Hemos de dar en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestras familias o en nuestra cofradía, porque hoy os tenemos especialmente presentes, a los cofrades de los estudiantes, a los hermanos de los estudiantes. Hay que dar al Evangelio la oportunidad de entrar con toda su fuerza para que nos pueda transformar.
para que pueda iluminar los problemas, ayudarnos a superar las crisis y los miedos y forjarnos de verdad en la esperanza a todos nosotros, los hombres y las mujeres que caminamos en este siglo. A veces nos hemos fabricado una serie de proyecciones sobre Dios y sobre la Iglesia y sobre el Señor, y no son más que proyecciones. Nos cuesta reconocer que los caminos del Señor son diferentes a los nuestros, pero ¿dónde encontrarnos con los caminos del Señor? Si tenemos ahí la buena noticia, acerquémonos a la palabra de Dios, que nos deje iluminar, que nuestra comunidad de la Merced se deje iluminar, que nuestras cofradías, especialmente vosotros, hoy, la cofradía de los estudiantes, os dejéis iluminar por la palabra de Dios. Eso es esencial para el camino de la fe. El Evangelio prosigue, los discípulos se sienten a gusto y comienzan a replantearse sus posturas, iluminados por la palabra. Esta palabra de vida les lleva a la súplica y al reconocimiento. Quédate con nosotros, Señor, porque está anocheciendo. La tarde ya está decaída, expresión más bella del evangelista. Y claro, ahí ocurre algo fundamental, que es el segundo elemento fundamental. El Señor parte el pan y terminan por reconocer su presencia. Es en la Eucaristía donde nos encontramos definitivamente con el resucitado. Se les abrieron los ojos, se nos abren los ojos. El Señor está ahí en una presencia real y vivificante. La palabra debe llevar a la Eucaristía, que se nos abran los ojos. El Señor está ahí. El partir el pan es todo un signo de lo que Jesús hizo en la última cena y de cómo se entrega por nosotros y se parte y se reparte por nosotros. Es el gran gesto de amor. La comunidad cristiana se hace en la Eucaristía. Eso es una verdad que los cristianos saben desde el principio. La comunidad cristiana se hace en la Eucaristía y tenemos que fomentar nuestra vivencia, ¿no?, eucarística e invitar a todos a que participen en ella, porque es el alimento de la fe. Poco a poco, ¿no?, nos iremos introduciendo en ese gran misterio, pero hay que participarlo, hacerlo, vivirlo. Amigo, pero queda algo. Es el tercer aspecto fundamental. ¿Qué hicieron aquellos discípulos? Cambiaron su trayectoria, dejaron de huir, abandonaron la dirección hacia Emaús y volvieron a Jerusalén. Volvieron a sus raíces, volvieron a su comunidad. La fe se vive en comunidad. La comunidad que formamos los hermanos de la Merced. La comunidad, dentro de esa comunidad, las comunidades que forman las cofradías. La fe se vive en comunidad. El Señor por eso dice, cuando estamos 2 o 3 reunidos en su presencia, está allí, fiel, 2 o 3. Tenemos que formar y fomentar la comunidad. Y hoy os invito a todas las cofradías, obviamente, pero especialmente a los estudiantes, a fomentar todos aquellos aspectos que generen comunidad y a evitar todos aquellos aspectos o a todas aquellas cuestiones que pueden generar ruptura. Siempre puentes, nunca tabiques o muros. Fijaros, hermanos, hoy que le damos gracias al Señor, al Cristo de las Misericordias y a la Santísima Virgen de las Lágrimas, por este tiempo que hemos vivido tan especial y que recordaremos siempre. Hoy ellos nos enseñan, acerca la palabra de Dios a tu vida, acerca la palabra de Dios a tu hermandad, a tu grupo cristiano. Vive la Eucaristía, que es la fuente y la cima de la vida cristiana, el alimento de la fe. Y participa en la comunidad generando fraternidad, porque es la comunidad, la hermandad, la parroquia, pues el grupo apostólico, el que nos sostiene
y nos alimenta. Estos son 3 aspectos fundamentales para vivir nuestra vida de fe. No lo olvidemos. Por todos los que sufren la pérdida de seres queridos, para que les ayude la fortaleza de la fe y la compañía de los que están a su alrededor, roguemos al Señor. Por los niños y los abuelitos del mundo, por lo bien que le están haciendo durante este confinamiento, rogamos al Señor. Por los enfermos, por los que han fallecido, por los que luchan día a día ante esta situación, por nuestros mayores y por los más necesitados, roguemos al Señor. Por las personas que están solas en esta enfermedad, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que en estos días de luto y sufrimiento consuela a quienes han conocido de cerca la enfermedad, a los que no han podido coger la mano de sus seres queridos en el último adiós, a los que se enfrentarán a las trágicas consecuencias económicas de esta crisis sanitaria. Pero ante todo, Señor, te pedimos que mantengas encendida la llama de la esperanza en nuestros corazones, con la certeza de que quienes abandonaron este mundo disfrutan ya de tu compañía. Roguemos al Señor. Por todos los científicos que están investigando la vacuna para que el virus se pase pronto, roguemos al Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de los sacrificios, tragedias y dramas que nos rodean, siempre estás ahí. Sin ti cabría perder la esperanza, pero en tu compañía no hay desastre que nos lleve al derrotismo. Que nuestro corazón arda con la alegría de la resurrección del Señor y que este tiempo de Pascua, en confinamiento, nos cambie y transforme hacia una vida más plena según el modelo que nos traza en estos días Jesús resucitado.